Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Seydog McFly y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Tengo el honor de que Jorge hoy haya contado conmigo para traeros un episodio muy técnico orientado a aquellos que os guste trastear con el feed de vuestro podcast. Mi podcatcher favorito es Podcast Addict, una aplicación muy conocida para Android, y en las notas de su última actualización me llamó la atención que indicaban que en esta versión integraban la lectura de los últimos tags o etiquetas relacionados por un lado con la ubicación y por otro con las personas que han participado en el podcast. Hoy os voy a hablar de estos últimos. Desde hace unos años en Apple Podcast se puede ver para determinados podcasts la información de sus participantes, mostrando su nombre, una foto y su rol en el programa, si es presentador, el editor o un invitado. Pero esta información no está al alcance de todos los podcasts, sino solo de una selección que Apple considera merecedora de ella. Vamos, para los podcasts punteros. Si sois usuarios de Apple podéis ver un ejemplo con el podcast de Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Y bueno, otra desventaja de esto es que esta información no se proporciona a través del feed, sino que se envía aparte a Apple directamente, por lo que solo se puede ver en su aplicación. ¿Pero qué pasa para el resto de podcasts? Para los desgraciados del podcasting. Pues si eres de los que te gusta modificar tu RSS a mano, como es mi caso, estás de enhorabuena. Una de las ventajas de los feeds es que su formato, que no deja de ser un fichero XML con información, te permite incorporar tanta información como quieras de más. Y hay organizaciones como, por ejemplo, podcastindex.org, que se encargan de definir y estandarizar nuevas etiquetas con metadatos que pueden resultar útiles. Y luego ya cada podcatcher es libre de leer esa información de más o no. Una de esas etiquetas precisamente es la etiqueta podcast:person, que ha sido diseñada para que cualquier podcatcher pueda implementar esa funcionalidad que hasta ahora era exclusiva de Apple Podcast. En la etiqueta podremos indicar el nombre del participante, una URL a una foto, otra URL para redirigir al usuario que pulse sobre la foto hacia su página web, su perfil de Twitter o lo que uno quiera, y opcionalmente se puede añadir información relativa al rol en el programa. Por defecto, si no se indica un rol, se asignará a cada participante el rol de host, que sería el anfitrión o el presentador del programa. Estas etiquetas se pueden añadir a nivel global del podcast, indicando a todos sus miembros, y a nivel de cada episodio, indicando los miembros presentes en la grabación y los invitados de ese episodio. ¿Y qué podcatchers hacen uso ya de esta información? Pues en la web de podcastindex.org, en el apartado de apps, te lo indican. Pero vamos, que ya os adelanto yo que de los famosos solo está por ahora Podcast Addict, que suelen ser bastante innovadores, la verdad. De hecho, no son las primeras etiquetas que integran, pero esas ya son otras historias. Además, han integrado la funcionalidad que permite que al marcar un integrante del podcast se pueda ver en qué otros programas ha participado esa persona, ya sea en ese podcast o en otro. Esta funcionalidad es posible gracias a que Podcast Index, como bien dice su nombre, adicionalmente indexa los RSS de podcast que encuentra en la red. Sospecho que, como todos, replicando la base de datos de Apple Podcast. Os animo a que probéis a incluir esta información. Yo ya lo he hecho y si queréis ver el resultado en Podcast Addict podéis ver un vídeo que mandé a mis compañeros de podcast y luego me animé a mandar a más compañeros podcasters. El vídeo lo tenéis, por cierto, en el canal de Telegram de Al otro lado del micrófono. Si queréis ver el RSS directamente con las etiquetas ya incorporadas, podéis descargar el feed ya modificado del podcast donde participo, Pesquito y Medio, con K de kilo. En la descripción de este programa Jorge os dejará tanto ese feed de ejemplo como varias direcciones de interés relacionadas con este tema. Y ya llega la parte que más ilusión me hace de este programa, y no es otra que deciros que... Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.